Ya estamos. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rafaelos? Tú estás ahora en Sevilla, ¿no? Sí, yo vivo en Sevilla. Llevo ya 11 años viviendo en Sevilla. Sí, sí. Entonces cuando trabajabas como con manera en distancia. Durante muchos años no y durante muchos años sí. Sí, yo Eh, estuve en Madrid hasta el 2015 y yo trabajaba con Manel desde el 99. O sea, yo estuve 16 años viviendo en Madrid. Qué guay. Mm. ¿Por qué vivías en Madrid? ¿Por estudiar o algo así? Hombre, porque en su momento era el sitio idóneo para trabajar de esto. No había otra opción que irte o a Madrid o a Barcelona. Yo soy de Zaragoza y en Zaragoza, pues evidentemente, el mundo audiovisual hace 25 años era nada, Pero, absolutamente nada. pero tú A, eres de a día de Zaragoza hoy sigue siendo... Sí, yo soy de Zaragoza. y en, Sí, sí. en Sevilla, ¿cómo apareciste? En Sevilla sí, hombre, Andalucía tiene mucho más tejido industrial de audiovisual. Aquí se hace cine, se hace desde hace muchos años. Lo que pasa es que al final, aunque vivo aquí, tampoco te creas tú que trabajo en el sector de aquí. Sí, al final da un poco igual por Ahora lo ya menos sí. ahora. Ahora da un poco igual Sí, sí, donde vives. sí, 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 por eso hace 11 años nos vinimos a Sevilla. Antes hubiera sido imposible. Era un poco Ahora sí. sí, era un poco mi preocupación a la hora de venir a Oviedo y no estar en Mm, Madrid, como que, a ver, sabía que iba a estar bien, pero era un poco mi preocupación que a lo mejor, a lo mejor no es tan activo y eso también no facturando que en realidad Oviedo es muy activo. Puede ser que no tanto ujú, a la hora de audiovisual, pero Oviedo ujú. se mantiene muy activo en cuestiones artísticas y de música. Hay muchísima música en Oviedo, pero Ujú, muchísima música, más de lo que se aprecia, creo. ujú. Porque Bueno, pues eso además está bien. Oviedo es enano, Asturias en general es muy pequeño Ya, y tener entiendo. tantos músicos activos y también el gobierno creo que lo Sí, lo apoya. fomenta. Sí, con alguna forma. En mi opinión, debería ser un poco más Sí, facilitar sitio a todos estos músicos. siempre debería ser un poco más de lo que hagan, de lo que hacen. Hombre, pero Siempre. con ninguna queja. A ver, también si lo ves en comparación de qué? En comparación de Chipre, por ejemplo, que es mi país, es Ujú. la diferencia es inmensa. En Chipre no tenemos casi nada. Tenemos una orquesta sinfónica pública. No hay mucha gente que la escuchan y tampoco es una orquesta potente, ¿sabes? Tampoco hay muchas plazas. Vale, pero esto también es un poco Pues cultural. aquí desde España, si ves Alemania, pues nosotros pensamos lo mismo, que España es una caca comparado con Alemania en Pero, todo pero, eso. pero no es. Creo que toda la gente Ah, cuando sí, sale del país piensan que su país no vale para sí, nada. sí, no, eso es verdad. Hay que conocer el extranjero para ver que lo tuyo no es tan malo como lo que pensabas. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, Y pero es verdad que en Centro Europa el tema sobre todo de orquestas y de música clásica está muchísimo mejor tratado que en España. O sea, hay apoyo gubernamental en todos los sitios, hay muchas más orquestas, están más profesionalizadas, la gente puede vivir de ser músico clásico. Aquí muy poca gente que realmente lo pueda hacer, ¿eh? pero O mira, creo yo. también te digo, yo después de Chipre vivía en Holanda Ujú, y ahí hay también mucha música o muchos artistas o mucho arte, pero funciona con una manera diferente. Creo que no hay o por lo menos la sensación es que no hay tanto apoyo del gobierno, pero la gente ujú. va a más sitios. Entonces hay un poco más Ya. de movida. Pero creo que aquí, por lo menos lo que veo en Oviedo, hay más apoyo del gobierno y Ujú. la gente van y les gusta. A ver, ahora hay un porcentaje pequeño de la cantidad de cosas que a la gente les interesan, pero les siguen interesando. Pero es un problema estructural. La educación en España no fomenta la música. En el colegio lo que se da de música es para cortarte las venas directamente. Hacen que la gente llegue a odiar la música directamente. Entonces,
tampoco se ve como una cuestión de prestigio el ser músico. Aquí cuando alguien le dice, ahora menos, pero hace años le decías, yo soy músico y te decía, bueno, pero ¿de qué trabajas? No, pero esto es en todos los lados, ¿eh? Y ¿Cuál es sigue tu siendo. trabajo ¿Cuál es tu trabajo de verdad? No, no, soy músico. Y mucho menos cuando les digo que soy compositor. Eh, Ah, como, bueno, sí, claro, eso lo, ya lo mejor que me dieron, entonces, entonces haces canciones, ¿no? haces canciones, sí. No. Y es como cuando a mí me preguntan, digo, no, sí, hago la banda sonora de películas, de series, tal. ¿Y cuál has hecho? Digo, yo qué sé, la que sea, tal. Ah, la canción de la cabecera, digo, sí, claro. Todas las semanas la vuelvo a hacer y me la vuelven a pagar. Hombre, decir que eres compositor de audiovisuales tiene un poco mejor cara que, por ejemplo, decir que eres compositor contemporáneo. Eso Ya, no lo entendía nadie nunca. ya. Y no podía Eh, explicarlo eh, tampoco. esos que hacen ruidos, ¿no? Te Sí, dicen. sí, Esos eso, que hacen ruidos. de las cosas raras. Ahí lo odiaba cada vez que viene alguien en algún concierto mío y me dicen como cualquier cosa solo para decir algo, como era interesante. Que escuche que era interesante me molesta muchísimo. O como Para eso no, no entiendo, no lo entiendo. Entonces mejor no decir nada, no sé. mi padre siempre me decía, algo diferente." Hablando de esto, tú en- te creaste en una familia de músicos, ¿no? Sí, 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 mis padres, los dos, mi padre y mi madre son músicos. Mi padre, cuando yo era niño, sobre todo se dedicaba a la música en directo. Él trabajaba en orquestas y en grupos, pues los típicos grupos que van a cantar a los pueblos, ¿no? En las orquestas de pueblo, bueno, de ciudades, para las fiestas del lugar, ¿no? Las Las fiestas de Prado. Sí, ese tipo de trabajo. eh, él era cantante, él era tenor también, él era tenor clásico, lo que pasa que, bueno, pues como antes hablábamos de la música clásica era muy difícil vivir y decidió irse por ahí. Y Era estuvo muchos tenor años, clásico y fue a trabajar en orquestas de los pueblos. claro, sí, Qué sí, guay. sí, porque es que no había otra opción. También es verdad que él no decidió dar el paso de irse a Madrid o a Barcelona en su momento. Y eso también, pues evidentemente en esa época, estoy hablando de mitad de los años 70, pues era un hándicap enorme, ¿no? El conseguir tener acceso a determinados trabajos. Ujú, Y bueno, estuvo muchos años ahí. Luego también fue profesor de conservatorio, porque él evidentemente estudió música y luego terminó siendo profesor. Se jubiló como profesor de conservatorio, de composición y de armonía. Y mi madre igual, mi madre era bailarina y cantante. Ella estudió ballet clásico y luego música. Hizo el grado superior, o sea, el superior de piano, composición y otro más que ahora no me acuerdo cuál era. Sí, bueno, el de armonía. Quiso hacer también el de dirección, pero tampoco había dirección de orquesta el superior en Zaragoza, entonces lo mismo. Yo había nacido allá, era irse a Madrid, lo típico, ¿no? Las complicaciones de la vida adulta y se quedó ahí. Entonces ella durante muchos años fue profesora de piano de conservatorio y luego también fue profesora en instituto, en secundaria. Entonces, Em, a ver, es que es interesante para mí porque no hay muchísimas personas que hablo y sus padres fueron Ujú. músicos y además tanto. Entonces, ¿a ti te metieron o viéndoles te a diste ver, cuenta que te gusta? me metieron sutilmente como niño, cuando era niño, yo con 3 4 años, pues empecé a tocar un poco el piano, me enseñó mi madre, vio que me gustaba, que no se me daba mal y que tampoco me quejaba, ¿no? Que no decía, no quiero hacer esto. Y empecé a estudiar en una academia de música, ¿no? No en el conservatorio, era algo como más informal. El Ujú, conservatorio luego fue más adelante. Y a mí me gustaba, pues yo seguí, claro, yo veía a mi padre en el escenario todos los fines de semana cantando, entonces para mí era totalmente natural la música. Escuchaba música en mi casa constantemente, de estilos muy distintos, ¿no? A mi padre le tocaba cantar cosas muy, muy dispares, aparte de sus gustos personales, de los gustos personales de mi madre, de la música clásica, o sea, o sea, a mí me dices que yo te diga cuál es mi estilo de música preferido y no te podría contestar, porque es que son tantísimos que es tan ecléptico mi, mi paleta de gustos musicales que
Pero es todo gracias a ellos realmente, ¿no? A la música que ellos escuchaban, a la música que ellos hacían también en esa época, un poco todo. Sí, es lo que tú dices, no es habitual tener dos padres de la profesión. Yo creo Ni que en mi uno, caso ha pero jugado, dos además es un jackpot. yo creo que ha jugado a mi favor, evidentemente, primero porque los he tenido a ellos que me han enseñado, ¿no? Muchas cosas, y segundo también como apoyo, porque ellos entendían lo que es ser músico. No me hacían la pregunta típica de ¿y a qué más te vas a dedicar, no? Sea, ellos nunca me dijeron eso. Cuando yo decidí ser músico en la adolescencia, que fue cuando yo lo decidí, pues no me dijeron búscate otra cosa porque esto no es lo que te piensas, ¿no? Y a ver, yo en esa época yo quería ser un rockstar. Yo con 17 años yo quería tener un grupo como Queen y hacer música de rock sinfónico, ¿no? O sea, no es nada que ver con lo que al final he terminado, ¿no? Pero ellos nunca me dijeron que no lo hiciera. Sí es verdad que me decían, bueno, ten un plan B, ¿no? Por si Sí. acaso, porque nunca se sabe, ¿no? Estudia, ve a la universidad, haz una carrera de otra cosa. Y yo estudié magisterio, de lengua inglesa, ¿no? eh, por tener una segunda opción. Nunca me dediqué a la enseñanza en ese momento. Ahora ya sí, desde hace 3 4 años, sí que estoy en la enseñanza en una universidad, dando en un grado de creación y producción musical, pero como muy accesorio, ¿no? Voy un día a la semana, doy mi clase y tal. No me he implicado todavía mucho en el mundo educativo. Sí. Pero aún así, como tus padres tenían un estilo hacia clásico y hacia el, no quiero Sí, decir comercial, pero hacia, sí, a ver, trabajando en orquestas. sí, Y tú me dices de rock sinfónico, pero después sí. te mudaste un poco a al diseño y a la electrónica. La electrónica sí, pero fue natural. Porque piensa una cosa, cuando yo era adolescente, era mitad de los años 90, en los 90 años, mitad de los 90, el acceso que yo tenía para yo poder hacer música eran los sintetizadores que había en la época, los aparatos que había en la época, todo eso me condicionó un poco, aunque a mí me gustaba la música orquestal, pues yo la hacía con aparatos, con máquinas, porque yo no tenía a mi disposición una orquesta, no la tengo hoy en día como para tenerla hace treinta años, ¿no? Evidentemente. Y fue un poco ahí. Los sonidos de la época tampoco eran muy buenos en cuanto a sonido orquestal, eran muy básicos y la manera de cubrir muchas veces esas carencias era haciéndolo híbrido, mezclando con sonidos más sintéticos y haciendo un poco, pues, Vangelis, ¿no? Vangelis lo hacía muy bien, Ujú. con sonidos de sintetizadores, hacía sonar una orquesta de sintetizadores, ¿no? Pues era un poco eso. Yo durante esa época escuché también mucho ese tipo de música, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, mm, por ese concepto sinfónico, sin ser sinfónico, ¿no? Pero del lirismo y el sinfonismo musical que tenía ese tipo de música y por ahí fui un poco empezando, ¿no? Sí, electrónico No- no tan experimental, pero usando un poco los principios, vamos a decir, de una orquestación, pero con sí, sonido electrónico. es querer hacer música de corte orquestal, pero con las herramientas que tenía, que eran sintetizadores. Sí. Entonces, ¿qué te vendiste primero cuando nos metimos todos? Como con un sintetizador analógico, con dos oscillators No, y a no te creas, jugar. los primeros que yo tuve eran todos digitales. Yo heredé un Roland de 50 de mi padre, Ujú, que es sintetizador digital de los 80. El primer teclado que yo me compré con 15 años, con mucho esfuerzo y con mucha ayuda de, de mis padres y de mi abuela, que pues bueno, lo típico, el dinero ese que te van dando de vez en cuando, pues lo iba ahorrando y me compraba mis aparatos, eran digitales, no eran analógicos. En esa época, los analógicos en los 90 era como esos cacharros viejos ya que no sirven para nada, ¿no? Los analógicos vinieron a mí después, tiempo sí, al después. final a mí, cuando me apetezca jugar un poco, yo tengo dos o tres sintetizadores que son modulares y además tienen también el interfaz con los cables y todo. Sí, Claro, yo, vale. yo, yo mis cacharros para entregar no los tengo en este lado. En este lado está lo del trabajo. Detrás de donde tengo la cámara tengo una pata con 5 o 6 teclados y ahí es donde tengo los sintes. Ujú. Pero para trabajar habitualmente no los utilizo. Los utilizo pues cuando me apetece a mí o cuando busco algo muy concreto y sé que un aparato de ese tipo lo va a hacer, pues sí, pero al final termina siempre con el plugin porque sí, porque el ritmo te obliga, porque Sí. cuando luego te piden cambios y revisiones es la manera rápida de hacerlo.
un poco por todo. Sí, los aparatos físicos están muy bien, pero para el tiempo libre y por cuestión romántica. Y sí, y a ver, ahora mismo obviamente hiciste muchísimo trabajo orquestal, pero ese sonido híbrido de electrónicas y orquesta es algo que te sigue interesando, pero no solo en el mundo de la serie o de la película, pero también en directo. En todo, sí. Hombre, en directo, estos estilos para mí me resultan muy complicados de que se puedan hacer bien tocándolos de verdad. Es Si lo que complicado, haces. pero es posible, Sí, sí, es sí. mucho lío. Claro que sí. Pero es mucho lío, sobre todo de dinero. Supone una inversión muy grande en músicos, en infraestructura y en todo. Si lo que haces es lo que hace mucha gente, que es llevo un ordenador con unos backing tracks, le doy play y suelta todo, pues eso es muy fácil. Muy fácil Sí. y no tiene mucho mérito, ¿no? Pero sí, es complicado. Yo recuerdo que cuando hicimos los conciertos de la Casa de Papel en Tenerife el año del COVID, en el 20, al final teníamos una sinfónica limitada en tamaño por temas del COVID, porque no podía estar la sinfónica completa, y no se pudo poner a teclistas tocando, ¿no? Había un teclista solo y una banda de rock también. Lo ideal hubiera sido que hubiera 3 o 4 personas tocando sintetizadores. Al final hubo que optar por lanzar pistas. Y Ujú, había, pues hay unas pistas grabadas, un grupo de rock tocando y la sinfónica a la vez. Y fue una locura, pero bueno, se hizo bien. Lo que pasa que eso, era un espectáculo muy grande, con una infraestructura muy grande y muy complicado de rentabilizar y de mover por ahí, ¿no? ujú. En cosas más pequeñas, pues a lo mejor sí, pero hacerlo bien, hacer un Hans Zimmer Live Tour como hace Hans, Ujú. es que es como ver un concierto de los Rolling. La infraestructura que llevan es bestial. Sí. Así yo, así yo también puedo. A Ojalá. ver, alguna cosita sí que hice. Por ejemplo, hice una ópera de cámara en el Teatro Nacional de Ámsterdam Ujú, y tampoco me compliqué mucho. A ver, tenía unos backing tracks, sí que los lanzaba, pero todos los músicos y los cantantes tenían micrófono, entonces hacía un proceso, pero tampoco muy complicado. Tenía un delay, un distortion y un reverb. Y la cosa era jugarlo con ello. Pero, mm, tampoco sabía tanto de Max y tampoco quería meterme en Max o en Super Collider. Entonces, lo que hice era directamente en Reaper. Y me funcionó ya. y no pasa nada, ninguna vergüenza. Yo De, es que tengo un problema. Yo tengo un problema y además sé que es un problema y es mío. Y es que en el momento en que en directo las cosas no suenan igual, que están en mi cabeza, como he hecho en el disco o en tal, no me termina de gustar. Y admito que es un problema mío, que es una tarita mía, que no debería ser así. Que el directo debería ser otro ámbito y poder adaptarlo ahí. Pero me pasa siempre y me pasa con no, todos los pero artistas. es lógico. Tú te metiste mucho en una no, industria, en un estilo, vamos a decir, de composición que es, estás acostumbrado de calcar play y es esto. O ir a Mm, grabarlo y es eso. A ver, mm, con algunas diferencias. El mundo de directo es otro. Por eso yo sigo teniendo ese mundo, porque cada mundo a mí me da algo diferente. El mundo de visual, obviamente, está la conexión de la película, que es otra cosa, pero me refiero de la música, y yo mm, uso mucho este de que esto que tenía en la cabeza, así va a sonar. Entonces compongo con diferente manera. Puedo permitirme de hacer los híbridos, los exagerados, las cosas que a lo mejor, que en principio suenan naturales, pero no son naturales. Y puedes hacer cosas extrañas con tempos. Pero sigo teniendo abierto el mundo del directo y la música contemporánea. Pero es otro mm. estilo de componer. Y no es que me disgusta, es que cada uno de los dos me gusta y me disgusta con maneras diferentes. Por ejemplo, a mí en el mundo de visual no me gusta, por ejemplo, que es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil tener una alta cantidad de expresividad teniendo en los oídos. Ya. La gente no mira en el director tanto como más que un metrónomo. Ahora, si tienes un budget de estilo John Williams y puedes estar ahí con London Symphony un mes entero, vale.
Pero no sé tú, pero yo no. No, ni yo. Vamos, de hecho, los proyectos comerciales que he hecho, por muy grandes que han sido, para televisión, nunca han tenido presupuesto para grabarse con orquesta. Entonces, lo que he grabado con orquesta ha sido por mi gusto y por mis discos personales, pero no para las producciones de televisión. Pues hablando de televisión, es algo, hablando de series, es algo que hiciste mucho. Y, a Todo, ver, básicamente todo lo que he hecho. hombre, todo no. ¿Para ti qué es lo más difícil trabajando en una serie? Pues a ver, ha evolucionado. Evidentemente, hace 25 años no era lo que es ahora. Ha evolucionado primero por la cuestión tecnológica. Hace 25 años era mucho más complicado hacer música que sonara decente que ahora, evidentemente. Y hace 25 años las series y las películas tenían mucha menos música que a día de hoy, ¿no? Ujú. Minutos de música, ¿no? Dices, bueno, es que parece que estás hablando como si fueras tú una carnicería o una pescadería que hablas por kilos, ¿no? Pero es que es así, al No, final pero es es así, así. es un... Sí, porque si tú tienes 15 días, que es mucho, comparado con lo que yo he llegado a tener para hacer un capítulo, 15 días para hacer 50 minutos de música, pues son 15 días y tienes que fabricarla. No te puedes perder en la inspiración, en toda esta parte así como un poco más mística del compositor y tal. No, no, aquí tienes que ser resolutivo y eso es lo más complicado, el gestionar los tiempos, el conseguir que tu primera idea casi siempre sea la buena, porque no hay tiempo para una segunda idea, alguna vez sí, pero normalmente no. Y eso es muy complicado, ¿no? Que un director o un productor te compre siempre tu aportación a la primera o prácticamente sin variaciones, es muy complicado. Yo creo que es lo que es peor y lo que más cuesta luego gestionar personalmente. Vamos, a mí me ha ocurrido. Personalmente, me quedé calvo muy joven y es por el estrés, evidentemente. Tengo problemas de estómago y es por el estrés, evidentemente. Mis problemas de visión se han acrecentado por las cantidad de horas delante de una pantalla. O sea, es un poco todo, ¿no? Cuando, Eh, esto que dices, cuando hacía el máster en Madrid y empecé a conocer mucha gente como Luis, Manel, Eva Ujú. Gancedo, hablando con ellos y escuchando sus historias, empezó a entrar una ansiedad de que es que dónde me estoy metiendo y me acuerdo fui a hablarlo con mi mujer, es que todos me cuentan historias fatales. Vale, sí, 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 sí. Y el que te diga que solo tiene algo bonito, a ver, hay gente que es muy ceniza, que solo te va a hablar de las cosas malas. Yo me considero realista y para mí el mundo, si lo veo desde el punto realista, tiende a ser negativo, pero tiene sus cosas buenas. Yo también Ujú. te hablaré de sus cosas buenas. Y luego tienes el que vende que solo es bueno. Y eso es inviable. O sea, el que a mí me diga que todo es maravilloso, que toda su carrera ha sido estupenda, que no ha tenido problemas. Digo, pues no, o has tenido la suerte del mundo, te ha tocado la Bonoloto, la primitiva y la lotería de Navidad junta, o no cuentas toda la verdad, ¿no? Y hay gente que no cuenta toda la verdad, porque Sí, por pero un hay lado también gente que lo lleva muy positivamente, como gente como Manel. A ver, obviamente es, él también tuvo un éxito en grande, pero es que es, a ver, también ahora echando una carrera enorme, pero hablando con él, nunca nunca marcho con una sensación mala, porque ve mucho el positivo. A ver, sí, yo claro. yo estoy como tú, muy realista y preparándome para la cosa que va a ir mal. Sí. Yo creo que en el fondo es mejor porque así no te decepcionas tanto. No esperas que todo sea estupendo, por lo tanto, es más fácil no decepcionarte. Entonces, en pocas palabras, tu experiencia con las series es un trabajo estresante. Es un trabajo muy bonito profesionalmente, te permite hacer cosas muy distintas porque cada serie te pide un estilo distinto, te pide cosas muy distintas, pero, pero muy estresante. O sea, son las dos cosas, tienes los dos. Es el Jekyll y el Mr. Hyde, ¿no? Ujú. Em, Tú normalmente, trabajando en una serie o una peli, o en tu trabajo personal, partes de un guión o esperas a ver la imagen. En las series es muy complicado partir de un guión.
A veces si entras pronto en el proyecto, como mucho ves un guión uno o dos, capítulo uno o capítulo 2 como muchísimo. Y más antiguamente, porque antiguamente se iba escribiendo sobre la marcha. Ujú. Ibas haciendo los capítulos y se iban emitiendo a la vez, uno a la semana, ¿no? Sí. Ahora no, ahora como se hacen en bloque, pues los 6, los 8, los que sean, están todos del tirón, es más fácil tener acceso a más guiones desde el principio y a que te puedan contar cómo va a desarrollarse la serie. Ujú. Pero muchísimas veces tú empiezas una serie sin saber que a lo mejor en el capítulo 5 el que tú pensabas que era el bueno de la historia pega un giro y es el malo, ¿no? O no sabes cómo va a terminar el arco del personaje, no sabes muchas cosas. Entonces tienes que ir maniobrando musicalmente sobre la marcha y adaptándote un poco a lo que ocurre. Em, Prácticamente en todas las series ocurre así. Entonces, trabajar sobre guión, pocas veces. Yo recuerdo haber hecho por primera vez músicas antes de ver la primera imagen en Vis a Vis. Vis a Vis es una serie del 2015. Estamos Ujú. hablando de 11 años atrás. Todas las series que yo había hecho se habían empezado a hacer la música sobre imagen, sobre el primer montaje del capítulo uno, Ujú. nunca antes. En Vis a Vis sí que se hizo, pues tampoco mucho, tres, cuatro temas así que daban el ambiente, daban un poco la idea y montaron el primer capítulo con esas referencias y hubo que hacer ya muy poco, adaptarlos y poco más, porque ya con el montaje ya adaptaron su montaje a nuestras músicas. Pero es la primera vez y pocas veces después he vuelto a hacerlo. En La Casa de Papel se hizo una mini demo de como 3 minutos para ver un poco el estilo antes de ver nada. Y así en lo último, en lo más último que he hecho yo en Zorro, sí que, bueno, ahí sí que nos marearon un poco y hubo que hacer bastantes cosas por adelantado. Porque entramos muy pronto en el proyecto, pero al final muchas de las cosas que se hicieron no sirvieron. Esa ha sido un poco la opción, la vez más caótica, ¿no? Pero Ujú. lo normal es siempre trabajar sobre imagen. Como mucho hacer una intención de estilo antes y luego ya empezar sobre imagen. Sí, porque, a ver, suele ser, la música suele ser siempre el último capítulo de la producción. Y es, a ver, supongo tiene sus cosas buenas, pero como es siempre la última cosa, siempre cae poco tiempo. Depende un poco también del estilo de la música. Si me dices voy a hacer todo música de acción, pues la música de acción hay que hacerla con imagen, sí Sí, o sí, sí. eso sí, eso sí. No puedes hacer, porque a no ser que tú hagas las músicas y luego ellos monten con tu música, que sería ideal, vale, pero no va a ser así, por lo tanto, no. Que es una cuestión de música más romántica o más lírica, pues evidentemente si haces los temas por adelantado, ideal, porque van a montar siguiendo la coherencia musical que tú le hayas dado, ¿no? Ujú. Muchas veces cuando tú trabajas sobre imagen, te tienes que ceñir a la imagen y haces movimientos armónicos, movimientos rítmicos que no son naturales musicalmente hablando, ¿no? Que si Ujú. tú ahora esa música la sacas y la escuchas fuera de la imagen, dices, ¿y aquí por qué he hecho este compás tan extraño para que... Porque si estás en 3x4, aquí haces yo qué sé, un 4x4 o un 2x4, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero muchas veces con la imagen lo tienes que hacer. Ujú. O cambios muy bruscos, ¿no? De, lo típico, montaje de dos secuencias en paralelo, en la que estás en una secuencia de acción y va y viene a una secuencia que no tiene nada que ver con esta, que es una secuencia totalmente tranquila. Entonces la música va de muy fuerte a muy suave, muy fuerte, muy suave. Claro, tú escuchas ahora esa música aislada sin ver la imagen y dices, ¿qué le pasaba al compositor? ¿Estaba fumado o qué? ¿Qué Ujú. sentido tiene esto, no? Pierde el sentido muchas veces sin la imagen. Entonces, pues bueno, es algo a tener en cuenta también. Entonces, La Casa de Papel, que Ujú. creo que va un poco a esto que decíamos antes con ese sonido híbrido, pero tiene un sonido bastante especial, un poco más innovativo, un poco más que te captura. Es Ujú. muy eficiente. ¿Cómo, a ver, cómo crees o cómo ha sido crear este sonido? A ver,
No, o sea, no fue ni muy pensado ni tampoco fue por accidente. A ver, terminó ahí por distintas circunstancias, ¿no? Cuando nos hablan de la serie y nos cuentan de qué va a ir un poco la serie, eh, claro, nos cuenta que era una serie del robo de la fábrica de moneda y timbre española, tal. Entonces, de la manera que nos lo cuentan porque no leímos, no nos dieron un guión para leer, como antes te decía que no era muy habitual. De la manera que nos contaron de que iba a ser la serie y tal, nosotros planteamos en un principio un estilo clásico de película de heist y de robo típico, ¿no? De pues Pelham 1, 2, 3, Plan Oculto, ese tipo de películas de los 70 y luego de los 2000, ¿no? Muy Ujú, típicas, con un sonido así un poco orquestal tirando a funky, en cuanto a baterías, un poco jazzístico. ujú, Eh, Esa es un poco la primera idea, pero llevado un poco a lo moderno en cuanto a la electrónica. ¿Por qué? Pues primero porque no íbamos a tener una orquesta para que grabara, y la manera de esconder un poco que no era una orquesta de verdad, pues es siempre hacer el sonido un poco más híbrido. Entonces, la primera demo esa que te comentaba antes de unos 2 3 minutos que se hizo, tenía una parte muy épica, orquestal, con trompas y cuerdas, pero toda la base de detrás era muy electrónica. Y luego tuvo otra parte de la demo que era también muy electrónica. Mm, el llevar al sonido que al final terminó en La Casa de Papel, pues fue evolucionando un poco en la propia serie. ujú. Si tú ves el primer capítulo, es más orquestal y conforme va avanzando la primera temporada se va convirtiendo cada vez más en electrónico. Sí. ¿Por qué? Pues un poco porque era la manera de hacerla distinta y conforme vimos cómo fue evolucionando la serie y lo que hablamos también con los directores, con productores y tal, nos llevó un poco a decidir eso, porque también es la manera más, no más fácil, pero sí más elegante de esconder las carencias de los sonidos de orquesta real, ¿no? Ujú, Y también un poco pues, por mi gusto personal, porque a mí es como me gustan que suenen las cosas, ¿no? Muy contundentes y muy potentes y solo con la orquesta no se podía conseguir. Y no querer tener ese sonido tan clásico. También es verdad que es un poco el estilo que está un poco de moda y que habitualmente, pues, que desde principios de finales de los 90 Hans Zimmer ha puesto de moda y otros luego mucha más gente después, pues era un poco continuista, ¿no? Tampoco era algo rupturista ni mucho menos. ujú. Pero fue natural, o sea, no fue tampoco muy planeado desde el principio, yo quiero que suene esto así. Fue descubrir también, pues, sintes, ir probando cosas, ver que funcionaba muy bien el tratar muchas veces los sintetizadores, pues, como si fuera una orquesta, en Ujú. cuanto a funciones, en cuanto a arreglos, a duplicar líneas de cuerda, líneas de metales. Mm, Fue un poco un compendio de muchas cosas, ¿no? Ya te digo que no fue planeado desde el minuto uno, quiero que esto suene así porque lo tengo ya en la cabeza. Si dijera eso, que sería lo que sería el highlight de marketing perfecto de un compositor perfecto, te estaría mintiendo. Sí, porque además es de los pocos ejemplos de un sonido tan enorme y tan inmenso, épico, que es que no grabasteis. Era No, no. era de samplers. En toda la serie hay grabadas alguna guitarra eléctrica, y digo alguna porque no es siempre, y sí, bueno, en la última temporada un duduk se grabó para varios cues, pero se grabó pero ya por gusto personal, porque me apetecía que lo grabara mi amigo Javi, que es un estupendo Javi Márquez, estupendo instrumentista de vientos étnicos, y quería que lo grabara él. ¿Lo podía haber hecho con el MIDI? Sí, pero Sí, porque además Dudux, es que yo tengo varios que suenan sí, suena muy bastante bien. bien. Sí, lo que pasa que, claro, la expresividad es siempre la misma. Los giros Sí, siempre hacen los mismos porque no tiene tantas capas como para hacer determinadas cosas. Y sí, grabó pues 3 o 4 cues en varios capítulos, que quedó estupendo, ¿no? Y guay. Pero es que el resto es todo máquina, es todo programaciones.
programaciones y tocar todo. Que para mí ese es el secreto de que las cosas suenen siempre mejor, que es Claro, tocarlo. Aunque tú sea un sonido de trompa, lo toco. sí, Luego ya sí. lo retocaré, lo arreglaré, pero lo toco. Que es un cuerda, todo, percusión tocada. Es la manera de que no sea un robot. Es para que ellos que vean. Que alguna gente piensan que por escribir encargos o escribir música de cine, que es algo comercial y automático, y no es así, no es así. Son los compositores de cine, los buenos, para mi opinión, son unos ultra super artistas que encima de todas estas restricciones del budget, de productores, de 2.400 millones de cambios, Sí, y muchísima gente opinando, sacan cosas que artísticamente son muy potentes y musicalmente, y además tratando con muchísimas otras cosas que compositores artísticos de yo escribo por mi musa, que viene aquí detrás de mí, no tratan. Que ellos tratan sus ideas y la partitura y ni siquiera a lo mejor la orquesta. Pero no, el compositor de cine tiene que hacer el mock-up que suene impecable para el director, que combine con una imagen que es otra dimensión. Y solo de hacerlo sonar real es sí, sí, un mundo entero. sí. Que no es fácil. Además, los samplers buenos no te lo hacen fácil. No. Yo, a ver, yo no he sido músico, o sea, yo no compongo para concierto, ¿no? Ujú, No soy músico de composición para concierto. Mi ámbito es solo el audiovisual, el cinematográfico, televisivo, pero a mí nunca se me ocurriría decir que lo suyo es más difícil o lo mío es más difícil o lo mío es más fácil y lo suyo es más fácil. O sea, ujú. no, porque primero desconozco el otro mundo. O lo poco que lo conozco, no me atrevería nunca a dar o sea, una opinión tan categórica. Y eso sí que es verdad que en el mundo del clásico, ¿no? Sí que veo que lo hacen mucho más a la ligera, ¿no? Y Sí, que se sí. desprecia mucho más el trabajo del mundo audiovisual, de los compositores de cine y tal, como que son músicas menores y al revés, desde el punto de vista del compositor audiovisual, es todo lo contrario, admira lo que hacen los músicos clásicos en las orquestas reales y en todo esto, ¿no? Em, mm, no sé muy bien por qué es, y más a día de hoy, pero sigue ocurriendo. Yo me lo he encontrado yendo a grabar con orquestas profesionales, orquestas sinfónicas, de cierto renombre aquí en España, que el ponerles una partitura ya no digo mía, compuesta por mí, Ujú. compuesta por Morricone o por Williams, le sale urticaria directamente de tener que tocar eso. O sea, eso no es normal, ¿no? Sí. Yo entiendo tus gustos, igual que te podrá gustar más Mozart, te podrá gustar más Rachmaninoff, pero tocas todo y no te quejas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Eso ocurre, eso ocurre y ocurre y mucho. Luego se preguntan que por qué los compositores españoles nos vamos a grabar a Budapest o a Praga o a donde Ujú. sea, ¿no? Pues muchas veces es por esto, porque les falta profesionalidad. A ver, Y también es mucho más barato. Sí y no, sí y no. Aquí hay, o ha habido, quizás ya no ahora, momentos en los que grabar en España no era más caro o no era mucho más caro que en Budapest o en Praga Pero es más o en otros. complicado ahora, por lo menos. Sí, es más complicado porque no hay infraestructura, no están acostumbrados y encima además, si luego te encuentras situaciones de estas en las que te ponen malas caras o no hay implicación, pues Ujú. te vas a Budapest donde no tienen ningún problema en tocar tu música o la de Williams o la del que haga falta. Son profesionales, se les paga por ello y lo hacen lo mejor que pueden y saben, ya está. Es así. Con La Casa de Papel, que es obviamente un fenómeno mundial, ¿cuándo recuerdas que empezaste a notar que se va un poco de las manos de qué grande se está haciendo? A ver, es que lo de La Casa de Papel es que fue un milagro realmente. Porque La Casa de Papel se estrena aquí en España en una televisión convencional, en Antena Ujú. 3. A mitad de la segunda temporada ven que la audiencia cae en picada
deciden acortar la temporada y a prisa y corriendo cierran la serie. O sea, fue una serie más. Eso fue en el 17 hasta la mitad del 18 más o menos. Para mí era una serie más, sí, que me estaba muy orgulloso del trabajo y tal, pero que no, que yo pensaba que eso terminaba ahí. Y a final del 18 llegan las noticias de que Netflix la había colocado, o sea que Antena 3 se la había vendido a catálogo a Netflix para que la pusiera en su plataforma y que Netflix la había puesto a nivel mundial, pero sin hacer ni promoción ni nada, la había colocado y había empezado a tener un montón de visualizaciones, que la gente lo empezaba a ver un montón y que se había convertido en un fenómeno. Y dices, pues vale, pues estupendo. Y a la semana te dicen, oye, que es que Netflix ha comprado los derechos y que va a hacer nuevas temporadas de la serie. Digo, no me lo puedo creer. Dice, sí, sí. Pero lo curioso es que a la vez nos pasó también lo mismo con Vis a Vis, que Vis a Vis pasó de ser una serie que se terminó en Antena 3 a año y medio después a hacerse temporadas nuevas en Fox, justo a Ujú. la vez que La Casa de Papel. O sea, se revivieron dos muertos a la vez para hacer dos vivos nuevos. Fue muy curioso. Fue eso, pues a final de 2018 por ahí, cuando empezó a dispararse la cosa. De hecho, coincidió con la nominación que tuvimos a los premios Camil. Los Camil Ujú. Awards son unos premios europeos, pues Sí. en principio se supone que los más importantes del sector, ¿no? De composición musical para audiovisual. Y coincidió estando allí en Pula que claro, que fue en Croacia la gala y tal, que fue llegar allí y la gente te recibía y te hablaba como si fueras, a ver, no los Rolling, pero como que yo siempre iba a los sitios, a mí no me conocía nadie y cuando llegué allí esa vez me conocía mucha gente. Decía, ¿qué ha pasado aquí? No, esto no es normal, ¿no? O si no me conocían a lo mejor por lo menos sabían de lo que estabas hablando, ¿no? De quién eras o lo que habías hecho. Y fue curioso, la verdad que fue curioso, fue muy Hombre, curioso. mírame a mí, ¿vale? Míralo así. Y yo no soy español, yo soy de Chipre. Y yo ¿Mm? veía La Casa de Papel cuando estuve en Chipre, antes de ir a Holanda y después a Madrid, en inglés. Y mira qué surreal es para mí, que ahora estoy hablando contigo y hace 2 días hablaba con Manel. Con Manel hablo un poco más habitual, pero es... Si lo dejo que me coja un poco en la cabeza, es muy surreal. Es muy, Ujú. muy surreal. Es que ni siquiera sabes dónde está Chipre. A ver, está en la Unión Europea y es lejos, ¿vale? Pero lo que me refiero es, tu Yo música sí, era dentro de una sí lo sé. casa Yo sí, en medio de yo sí- nada. yo sí sé dónde está Chipre, ¿eh? Vale, vale. Me refiero a que es una isla así perdida, Ya. pequeña, y tu música estaba sonando. No en Es mi curioso, casa, en todas las casas del barrio. es muy curioso porque cuando llegan las liquidaciones de SGAE, de la sociedad de autores, claro, te viene de los países, los ingresos que ha generado en tal país o en cual. Pues yo he llegado a recibir dinero de las Islas Marianas. O sea, un atolón que está en medio del Pacífico, donde en los años 40 los americanos hicieron pruebas nucleares, que yo no sé cuántas personas viven en las Islas Marianas, ¿no? Pero alguien vivirá, evidentemente. Pues allí hay una sociedad de autores que ha pagado céntimos, porque es que son céntimos, pero algo ha pagado. O sea, hasta ese punto, ¿no? O las Fiji, ves liquidaciones de países que dices, es increíble que esto haya llegado allí, ¿no? Hombre, que llegue pues a toda Europa, a América, pues vale, es razonable y lógico, pero a países perdidos en medio de la nada, pues ha llegado. Es curioso. Es que es increíble. Y además es increíble la actitud que lleváis tú y Manel también con eso de la Casa de Papel. Como que... A ver, no voy a decir nombres, obviamente, pero conocí otros artistas y otros compositores que se les va. Ah, bueno. Pero vosotros os quedasteis muy ligeros y agradecidos con Pero eso es, con esa eso es fama. cuestión de eso es cuestión de cómo es cada uno. O sea, no. Yo siempre he tenido los pies en la tierra con todo lo que he hecho en mi vida. Y no me creo que sea mejor ni peor que otros. De hecho, sé que hay muchísima gente mejor que yo y no pasa nada. O sea, es que es así. Si no, sería esto muy aburrido. Si uno fuera el mejor y no hubiera nadie mejor que tú, pues te quedarías ahí y no harías nunca por evolucionar, ¿no? Mm, Hay gente que lo lleva de otra manera.
sí, habría gente que a lo mejor, habiendo hecho un proyecto como este, pues estaría muy subido, sí, Ujú. pues posiblemente con perdón, la hostia, el golpe sería más grande. Cuanto más arriba te creas, el golpe a la de la bajada a la realidad, que antes o después la hay, siempre lo hay, pues sería más grande. Un poco última palabra sobre La Casa de Papel y después te voy a llevar a otro lado. Un poco así específicamente, ¿tú recuerdas alguna escena que era especialmente difícil de musicalizar? Muchas. Mu- A ver, pero es un poco por lo que te decía, principalmente por la falta de tiempo, porque había que hacer mucha música en muy poco tiempo. Entonces, todas las secuencias, por simples que fueran, eran complejas, porque el nivel de acción era muy alto y el nivel de tensión y de mantener esa tensión constante, era muy alto. Llegaba un momento que ya no sabías cómo crecer más. O sea, estabas tan arriba con la música que cómo crecías más para arriba. Ujú. Pues a veces yendo a la contra, bajando para luego volver a crecer, ¿no? Entonces, pero decirte una secuencia así muy en concreto, pues no, yo creo que no te sabría decir. Quizás, bueno, sí, quizás, mira, fíjate, la más complicada para mí sería una secuencia emocional que hubo creo que fue el último capítulo no sé si de la tercera o de la cuarta temporada, creo que es la cuarta temporada, sí. Sí, cuarta, cuando acaban de matar Nairobi. a Nairobi, exacto. Y tienen al jefe de seguridad, que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, perdón. Lo tienen retenido toda la banda allí en el Banco de España, y están pensando si lo van a matar o qué van a hacer. El momento ese emocional de Tokio, de Helsinki, todo el momento ese de rabia de que le van a disparar, que no saben qué hacer, fue muy complicado encontrar el tono adecuado, y cómo no pasarse, o sea, no hacerlo muy culebronero, pero tener la rabia contenida. Ahí es verdad que sí, los sintetizadores jugaron muy bien, porque era una música muy de cuerda, muy orquestal, pero los sintetizadores estaban detrás, manteniendo el pulso. Conforme aumentaba la rabia del personaje, los sintetizadores cada vez eran más, los filtros eran más abiertos, más hirientes. O sea, le dieron un punto que la orquesta, o yo por lo menos, no hubiera conseguido hacerlo solo con la orquesta. Sí, porque además Igual Williams esto que lo dices hubiera hecho. de acción constante, porque si dices también de la cuarta temporada es, pero es que no hay respiro, es boom, 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 la acción es muy Sí, bien sí. hecha, además, tengo que decir, para los videografistas y la fotografía y la dirección, muy bien hecha. La acción es que es que no te aburres, pero Pues, es verdad pues la que quinta. sí, es que de eso a una escena además muy potente, que es matar un personaje crítico, a una música así de romántica, pero además combinándolo todo, pues sí, es verdad, tenía que ser lo más complicado. Sí, lo fue, lo fue. Coño, no lo iba a pensar. Pues vale, entonces, aparte de La Casa de Papel, para ti personalmente, ¿cuál crees que ha sido tu mejor proyecto o el proyecto que estás más orgulloso o te gustó más hacer? A ver, yo creo que por nivel musical, La Casa de Papel es indiscutible. O sea, por exigencia, un poco por todo. También por gusto, porque es el estilo que a mí me gusta mucho. Pero sí es verdad que entre la temporada de La Casa de Papel en Antena 3 y luego cuando pegó el boom y se pasó a Netflix, hicimos una serie que fue El Embarcadero, una serie para Movistar, una plataforma de aquí española. Que era todo lo contrario, ¿vale? Yo venía de hacer Vis a Vis y La Casa de Papel y otra serie que se llamaba El Accidente, que eran todo de super tensión, super acción,
con un nivel muy estresante musical, ¿no? Y llegamos a una serie que era El Embarcadero, que era todo lo contrario. Era una serie que trataba en Valencia y en la Albufera, en una zona de campo con muchos con la Albufera, ¿no? Con el mega lago, ¿no? De la Albufera. Y que la música era todo lo contrario. Era pausada, etérea, con melodías. O sea, era el día y la noche comparado con lo anterior. Entonces, esa serie, el recuerdo que yo tengo es posiblemente el más grato. No tanto a lo mejor por la música que pude llegar a componer para la serie, que también estoy muy orgulloso y me gusta mucho, sino por la isla de tranquilidad que me dio durante el año, año y pico en el que estuve en ese proyecto, ¿no? Por eso quizás sea el proyecto que mejor recuerdo tengo de él, pero no tanto, no es por sí tanto por lo musical, sino por lo que supuso en el momento. Hombre, tú eres parte del proceso y sí, obviamente, ir yendo de un proyecto de tanta tensión, de mucho tiempo, porque es que me puedo imaginar a ti ahí componiendo un episodio de 40, 45 minutos, que hay 40 minutos de acción. Ah, es que Que es mucho. obligaba a hacer entre 4 y 5 minutos de música al día. Es que, es que creo que la gente que no componen para imagen no se dan cuenta de qué trabajo es. Es No. inmenso, es mucho. A ver, depende también del estilo, depende de las películas, de las series, depende de muchas cosas. Hay cosas que son mucho más sencillas, pero también es verdad que muchas veces estilos más sencillos en cuanto a cantidad de orquestación y tal, te obligan a otras cosas que lo hacen más complejo también, ¿no? Ujú, La parte compositiva. Si tienes un piano solo, pues a lo mejor te tienes que currar mucho más las melodías, la armonía, que en una cosa más espectacular porque es de acción, ujú, que tiene otra complejidad por otra cosa, ¿no? Yo creo que saber también dónde estás y qué es lo importante en cada momento. Sobre todo porque el tiempo es limitado. Y si tuvieras tiempo, ya no digo indefinido, pero si tuvieras un mes para hacer un capítulo, pues entonces podrías pensar todo mucho y ser mucho más concienzudo y más, te podrías permitir hasta ser más místico, ¿no? Y más ujú. artista. Yo al final siempre considero que esto es un trabajo más que de artista, de artesano. Es la manera, si tú te ves como artesano, lo vas a llevar mucho mejor que si te ves como artista. Sí. Y, y este concierto que vamos a hacer ahora el 10 de junio, aquí en Oviedo, que vas a venir también, el objetivo que teníamos era celebrar la música de cine de España, de español, y promocionar gente que nos inspiraron a todos y a mí personalmente. Entonces, que te quería preguntar, tú cómo te sientes con esto o cómo te ves parte de este patrimonio. No, pues me parece algo estupendo, porque todo lo que es música de cine y ya más música de series, más todavía, nunca ha tenido un espacio real donde poder mostrarse, ¿no? Al público y a la gente. Sí es verdad que la música de cine puede que tenga un poco más, pero al final siempre es lo de siempre. Tú ves la programación de conciertos de música de cine y al final es Morricone, Williams y Zimmer. Sí. Va la gente, los promotores, las orquestas van a lo seguro, lo que sabe que van a vender y que van a llenar, ¿no? Lo ven más como un negocio que como un aporte cultural. En el punto y hora en que tú haces un concierto en el que la mayoría de la gente de los músicos o compositores que se van a tocar no tienen un perfil público conocido o es muy pequeño o muy concentrado, pues ya estás apostando por algo. Estás apostando por el punto cultural de que eso se conozca y eso se vea. Y eso es muy importante. Y no es habitual. No es algo que aquí se haga habitualmente. Por lo tanto, tiene un valor, a mí me parece increíble. Y un poco de última pregunta también para cerrarlo, es si es un poco más complicada. Es cómo ves la industria ahora y si tienes algún consejo para el mundo de la música en general y un poco más Ujú. específicamente a la hora de audiovisual, a la música audiovisual, el cine y la industria un poco ahora. Y si tienes eh, ah, algo que decir para gente que están empezando ahora Ujú. o están en ello ahora.
A ver, el momento de la música, tanto música general, comercial, audiovisual, ahora lo veo complicado por una cuestión muy preocupante y es la IA, la inteligencia artificial. Sí, sí, O sea, no eres solo, es que todos responden con la misma manera. no es algo para tomárselo a broma. Y va a afectar y va a afectar mucho, mucho más de lo que pensamos. A no ser que tengamos la suerte de que sea una burbuja económica y los inversores se harten de invertir en la IA porque no le ven la suficiente rentabilidad económica y entonces termine cayendo el castillo de naipes. Pero Ujú, si la cosa sigue como hasta ahora, que parece que va a tirar para adelante, es muy preocupante porque la IA generativa, yo cuando hablo de la preocupación es por la IA generativa, no por una IA que, yo qué sé, que te limpia el ruido de una grabación o por una IA que te mejora el sonido de un violín. En vez de ser un violín tocado por un plugin VST, pues es un violín generado por IA, pero que tú has tocado la línea de violín, ¿no? El problema de todo es la generativa, que además, primero, porque han utilizado sin permiso de los autores catálogos de música para entrenar a esas IAs, ujú. eh, nos, nos han robado y segundo porque al nivel que está ya, dentro de muy poco, pues va a poder reemplazar muchos de los puestos de trabajo a nivel compositivo y de producción musical. Y no solo lo ha Ahí en robado, pero tampoco dijeron qué usaron. Es claro, cierto, ¿no? ni lo van a hacer a no ser que les obliguen legalmente y judicialmente desde de la Unión Europea a hacerlo. Que se está luchando por ello, pero bueno, pues como todo en Europa funciona por lobbies y si el lobby de la IA es más potente que el de la anti-IA, pues al final se impondrá la IA, ¿no? Ujú. Es complicado. Yo creo que la manera de poder salvarse un poco es el punto diferencial y el punto diferencial es no hacer lo mismo que hace todo el mundo, o sea, no hacer lo que hace la IA. Y los pocos que podrán sobrevivir y podrán seguir trabajando en esto, pues serán esos que no hagan lo mismo que todo el mundo, o lo que haga la IA, y que dispongan de directores o productores que valoren especialmente la música y lo que les aporta que lo haga una persona y que no lo haga un prompt, ¿no? Directamente Ujú. escrito y chimpón. Pero es complicado. A ver, todos los momentos de evolución tecnológica en la historia de la humanidad siempre han sido muy catastrofistas y luego no han sido tan malos como parecía al principio. En el momento en que un productor entienda que el prompt le cuesta cero o prácticamente cero y lo tiene en una semana y el músico le cuesta X euros y tarda 3 meses, pues lo que manda al final es el business y es el dinero. Sí, pero también creo que la gente se van a la gente siempre se aburren cuando hay Sí, mucho de una cosa. sí. La cuestión es que sea identificable qué es esa cosa. O sea, si la gente es capaz de identificar que eso es sintético, que es IA, y entonces sí que se podrá aburrir. Pero si lo hacen lo suficientemente bien o lo van metiendo poco a poco, llegará un momento en que la gente no distinguirá Sí. lo que es IA y entonces no le dará valor a la música. Y lo Y veo, entonces, y lo veo mucho también en otras cosas. Por ejemplo, hay no sé cuántas plataformas, hay muchísimo contenido y obviamente te sale mucho más barato de ver una peli en tu casa y ir al cine que ir al cine, sí, pero una o dos o tres veces al año salen unas pelis que además con muy poca publicidad y que sí, obviamente hay factores de un poco de fama. Por ejemplo, si saca una peli Nolan, obviamente sí, sí, claro. Es Nolan, pero la gente van a verlo al cine y les gusta. Por ejemplo, en el mundo que estamos ahora, del el mundo de la IA y la rapidez y todo muy pequeño y todo muy accesible en los teléfonos, en casa, en la tele, sale una peli como Oppenheimer, que es, puede caracterizarse como enorme Sí, y muy artística, vamos a decir. Y tiene un éxito también como comercial enorme. Pero además es una peli que no podría hacer la IA. Ni la bueno, música. A ver, la a día música de no. La hoy, música podría hacer la IA, pero no a la vez. dentro de no mucho, la IA lo podría hacer si Nolan fuera el que le dijera a la IA cómo hacerlo, lo podría hacer perfectamente.
La historia es que a día de hoy yo creo que la IA funciona, o sea, podría funcionar si el que la controla es profesional de ello. O sea, si yo me pongo o se pone Hans Zimmer a utilizar una IA o un montón de gente profesional, va a sacar producto mucho mejor y mucho más creíble que si lo hace un chavalito desde su casa que no tiene ni idea, Pero lo evidentemente. mismo era con samplers, ¿no? ¿El qué, perdón? Lo mismo era con samplers. Como Sí, pasamos a no grabar con la orquesta, pero aún así claro, tenías que estudiarlo muy bien. claro, pero el problema es que eso va a llegar un momento en que los que son músicos, digamos de verdad, que pueden hacer esos prompts, se irán jubilando, irán muriendo dentro de X años, ¿no? Y Ujú. ya no habrá esa gente con esa experiencia y esos estudios para decirle a la máquina lo que hacer. La Sí. cuestión es que la máquina todo este tiempo le da tiempo a aprender lo suficiente como para no necesitar a gente en el futuro para que le diga lo que tiene que hacer. ¿Cuántos Sé que es años un nos poco quedan? metafísico, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Es que decir algo es un poco tontería, pero yo creo que bastante menos de lo que pueda parecer. Sí. Es verdad que en el audiovisual a lo mejor va a tardar más porque la música no son canciones aisladas. O sea, tú no haces 50 músicas aisladas. Tienen que tener un sentido, tienen que tener una narrativa, pero ya hay softwares que empiezan a hacerlo y ese estudio lo hace. Sí, sí, pero Relativamente también mal, para pero lo cosas hace. como publicidad, prácticamente creo que o Ya desapareció o se va a desaparecer, pero en 2 horas. publicidad, lo que es música de librería, eso está muerto ya directamente. Sí, sí, O sí. sea, por desgracia está muerto. Es así. Es triste, pero es así. Otra esperanza que tengo es que al final, como la IA se retroalimenta con la música que le aportan, si toda la música que se hace es con IA y es una mierda, porque al final va a ser una mierda, pues va a llegar un momento en que su retroalimentación va a ser tan mala que no va a crear nada bueno nunca, ¿no? Va a llegar un momento en que va a colapsar, ¿no? En Sí, cuanto sí. al modelo de aprendizaje que tenga. Sí, Pero porque no sé. la IA y la tecnología es rápida, pero la evolución es lenta. Entonces, a mí mi esperanza es que va a ir a un punto máximo y la gente no le va a gustar y va a bajar. Yo eso espero, pero vamos, en las listas de Spotify de un montón de países ya están colando artistas que son virtuales, que no son reales. Con el tiempo se termina sabiendo, pero y la gente se los come y no son conscientes de que no son reales. Es que ya no es que generan la música, es que generan hasta una imagen de ese artista que tiene redes, tiene un montón de cosas, graba vídeos. Dices, pero es que no existe, esa persona no existe. Es llevar el concepto mini vanilli, ¿no? De Ujú. unos cantantes que solo ponen la boca al extremo directamente, ¿no? Pongo a una imagen bonita, guapa, una chica guapa, un chico guapo, generado además sintéticamente, que ni siquiera es un modelo real. Le coloco una canción o unas canciones generadas virtualmente con una IA, es todo un poco perverso. A mí me da mucha pena, pero al final será lo que sea. El mercado manda. Y si termina funcionando, pues será porque la gente lo consume. Hombre, hay que ser positivo. Pues, Iván, muchísimas gracias. Primero de aceptar, de venir al concierto y estar tan positivo y darnos eh, Es a ti. tu música. Y muchas gracias también por decir sí, además tan rápido para este podcast. Y, estoy esperando mucho que venís aquí en Oviedo. Quedan Eh, poquitos días. Quedan poquitos días. A ver, por un lado me da un poco de la ansiedad que quedan pocos días. Pero por el otro lado me da mucha ilusión que pase, pero además de ir a vacaciones. Muy poco, porque después tengo otro trabajo, pero vale. Eh, pero es lo bueno, trabajar en esto y trabajar con gente buena, que como que existen todavía artistas buenos. Y eso me gusta. O sea, muchísimas gracias Rafael. y nos vemos en unos días. Sí, claro que sí.